Como en otras partes de Europa, los partidos contrarios a la llegada de inmigrantes, el avance del Islam en el continente y la cesión de soberanía en favor de la Unión Europea están encontrando una buena base de apoyo en Austria. En Austria, los gobiernos europeos pueden ver un espejo de su propio futuro. Las tensiones sociales están aumentando, se lee en un editorial sobre el auge de la derecha europea. Sin embargo, nada parece hacerlo visible aquí, donde más allá de alguna manifestación esporádica, la vida transcurre con la calma de siempre. La derecha radical ha conseguido el apoyo de importantes partes del electorado en Francia, Italia, Alemania, Dinamarca, Suecia, Grecia y Holanda, por poner algunos ejemplos. Así, cuestionar la inmigración, la integración, el euro, la Unión Europea y las clases dirigentes, al tiempo que se promueve una fuerte dosis de sentimiento nacionalista, es ahora algo socialmente aceptado. Hemos visto por las calles de Viena verdaderos ejércitos de ultras custodiados por la policía frente a la histórica ópera, mientras ocasionales transeúntes los atraviesan sin preocupación. Es quizá una muestra de orden público que no deja de entrever una amenaza. Pero Austria dio un giro a la izquierda. El político ecologista y progresista Alexander Van der Bellen ha sido investido hace unos días como jefe del Estado de Austria en una ceremonia ante las dos cámaras reunidas del Parlamento, para iniciar así su segundo y último mandato de 6 años. Van der Bellen, de 79 años, ganó con una mayoría absoluta del 56,7% de los votos la primera vuelta de las elecciones presidenciales el pasado octubre, imponiéndose con claridad a los otros 6 candidatos. La pregunta es si por fin cambiará el estatus de neutralidad que, junto a su vecina Suiza, Austria ha intentado mantener. Austria no tiene más remedio que mejorar sus fuerzas armadas después de que la operación especial de Rusia en Ucrania devolviera la guerra convencional a Europa. Una nueva evaluación de riesgo militar encuentra que no se podrá descartar un ataque con misiles contra Austria.
Hasta el momento, Austria no forma parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y no ha enviado armas a Ucrania, aunque como miembro de la Unión Europea ha realizado donaciones humanitarias y apoyado las sanciones impuestas a Rusia. Pero el aumento previsto de 2.500 millones de euros en el gasto de defensa convertirá a Austria en uno de los muchos países europeos que se rearman en respuesta a la guerra en Ucrania. Una reciente evaluación de riesgos de 266 páginas dice que Austria actualmente no tiene defensa contra muchos tipos de cohetes y misiles de crucero. Austria podría participar en una iniciativa europea de defensa aérea encabezada por Alemania porque la guerra de misiles es una posibilidad. Pero a diferencia de Suecia y Finlandia, no ha habido un movimiento significativo para unirse a la OTAN en Austria o en su vecina Suiza. Si se aprueban las solicitudes de Suecia y Finlandia, Austria será el único país del continente europeo que formará parte de la Unión Europea, pero no de la OTAN. Sorry. Sorry. Keine Deutsch. No está claro cómo será el camino de Austria en un futuro cercano. Un país históricamente conservador gobernado por la centroizquierda es una incógnita. En tiempos en que el orden establecido se ha resquebrajado, los austríacos de a pie parecen no acusar recibo de los nuevos tiempos, pero toda procesión puede ir por dentro. Con Datse estamos regresando a Letonia. Esperamos que les haya gustado este breve video sobre el presente y el futuro austríaco, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.